Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 14, donde dice: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Comienza diciendo este versículo, y no es maravilla. Note que según Pablo, no debe de causar sorpresa alguna, porque no es algo asombroso el comportamiento de los falsos apóstoles, sino todo lo contrario, ya que es propio de ellos. Sigue diciendo este versículo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Preparando la acusación del próximo versículo contra tales personas, aquí está haciendo alusión a Satanás, enseñando que se viste, es decir, se presenta como ángel de luz. Quien es el príncipe de las tinieblas, note que se disfraza de lo que no es para poder engañar mejor a quienes tienta. La posición en la luz es siempre manifestación de excelencia y también de felicidad. Y esta es la imagen que procura mostrar Satanás. Por otro lado, algunos consideran que esta referencia está tomada de la primera tentación a Eva, en la que hace mención en el pasaje del versículo 3. Sin embargo, otros entienden que esto es una referencia a los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás, cuando se presentaban todos delante de Dios, como señala Job, capítulo 1, versículo 6. Pero note que no es necesario buscar un sustento bíblico concreto, porque toda la Escritura presenta a Satanás a quien Dios le había impuesto el nombre de lucero, como así nos dice en Isaías capítulo 14, versículo 12, como despojado de la luz que había puesto en él, a causa de su pecado que lo convierte en el líder de las huestes de maldad y en lo que solo hay tinieblas. Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Téngase en cuenta que él hace milagros mentirosos y se presenta como digno de ser creído, pero cuando los hace, está llamando mentiroso a Dios y negando la verdad de su palabra. Satanás es un ser grande e inteligente. También nos muestra la palabra de Dios que es un espíritu, como señala Efesios capítulo 6, los versículos 11 y 12. Y también pertenece al orden de querubines, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. También es el ser más perfecto salido de la mano de Dios, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Se destaca también la hermosura de que fue dotado en su creación, con una vestidura espléndida, como corresponde a un ser de su condición y al ministerio que ejercía, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Note que el espléndido ángel cayó en el pecado, manifestando una condición arrogante y orgullosa delante de Dios, que descubrió su maldad cuando aún no la había manifestado, ya que el corazón de Satanás se enalteció, corrompiéndose. Ezequiel capítulo 28 y los versículos 17 y 18. Y por ese acto se convirtió en un pecador que se opone a Dios. El primer deseo impío fue el de subir al cielo, Isaías capítulo 14, versículo 13, para levantar un trono, al trono de Dios, y gobernar a la creación angelical al margen del Creador, Isaías capítulo 14, versículo 13. Ese trono debía de estar rodeado de ángeles, a su servicio. Entonces, Dios no sería, por tanto, soberano. También podemos notar que su orgullo le hizo desear subir sobre la altura de las nubes. Isaías capítulo 14, versículo 14.
Note que las nubes son figura de la gloria y majestad de Dios, como señala Éxodo capítulo 40 y los versículos 34 al 38. Por otro lado, el salmista dice que las nubes son la carroza de Dios, Salmo 104 versículo 3 e Isaías capítulo 19 versículo 1. La idea del pensamiento diabólico era de recibir mayor gloria que la que Dios le había dado. Con ello llegaría a ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14 versículo 14. La idea bíblica de imagen tiene que ver con la condición moral del ser divino y la de la semejanza está relacionada con el ejercicio de autoridad. En el tiempo de los hombres, Satanás peca por condición natural, como así nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El pecado está arraigado en su corazón y le obliga a pecar, que es su condición natural. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Note que Satanás no es pecador porque peca, sino al contrario, peca porque es pecador. Su condición le lleva a luchar en contra de Dios, aún, y note esto sabiendo de su derrota anunciada en las Escrituras. También nos dice la palabra de Dios que es homicida. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Buscando la condenación del hombre y haciendo cuanto pueda para evitar la salvación de los perdidos. Lucas, capítulo 8, versículo 12 y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Por tanto, para ello, deforma el único mensaje del Evangelio, convirtiéndolo en una mentira que no salva. Además, es mentiroso, literalmente, padre de mentira. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Ya que él tiene su propia doctrina, a la que la Biblia llama doctrinas de demonios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Que está promovida por espíritus engañadores. Satanás es la expresión de su mentira y en la promoción de su engaño se presenta como ángel de luz, literalmente disfrazándose de ese modo para tener el mejor acceso a los hombres y especialmente, por tanto, a los que no conocen la verdad de la palabra de Dios. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Comienza diciendo este versículo: así que los falsos apóstoles, ellos se disfrazaban como maestros de la palabra y lo hacían para enseñar falsas doctrinas, contrarias por otro lado a la verdad en que los creyentes habían sido enseñados, ya que algunos consideraban que esto no era posible en gente que, según decían, amaban la Escritura y habían sido enviados por los apóstoles de Jerusalén y ellos mismos tenían un ministerio apostólico. Aquellos, con su verborea, omnibolaban a los creyentes, haciéndoles creer como verdad lo que en realidad era mentira. Pablo le hace notar que no era una gran cosa en que aquellos estaban haciendo por la razón que apunta seguidamente. Cuando sigue diciendo este versículo, no es extraño si también sus ministros se disfrazan. Esta es la acusación más fuerte que el apóstol formula para los falsos apóstoles, a llamarle servidores de Satanás, y que como él se disfrazan para engañar a los creyentes. La evidencia firme de esta condición es que son instrumentos del gran engañador, que es Satanás, actuando como él y con sus apóstoles, pero no de Cristo, sino del demonio. Note que él se sirve de ellos para extender no el reino de Dios, sino el de las tinieblas. También ellos se presentaban como apóstoles y por tanto hijos de Dios, como creyentes en Cristo,
Juan capítulo 1 y versículo 12. Pero note que en realidad eran hijos de Satanás y seguían a su padre espiritual. Así también llamó Jesús a los religiosos de su tiempo, cuando les dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Juan capítulo 8 versículo 44. El diablo se opone y destruye lo que Dios crea y todo cuanto proviene de la verdad. Es suficiente con entender que los falsos apóstoles venían para predicar la mentira en contra de la verdad. Por tanto, quien comete pecado, es decir, el que vive satisfecho con la práctica habitual del mal, es el diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. También Satanás es un imitador para engañar. Esas son sus artimañas, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 14, capítulo 6, versículo 12 y Lucas capítulo 22, versículo 53. Note que es un imitador de Dios que vive en luz inaccesible. Primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 16. A modo de ejemplo, lo hizo en Egipto, con los magos para impedir que el mensaje de Dios fuese aceptado por Faraón, como nos dice en Éxodo, capítulo 7, versículos 11, 12 y 22. Igualmente, también con Elimas, en el Nuevo Testamento, como nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y los versículos 8 al 11. En los tiempos finales de la historia actual, establecerá una Trinidad de maldad en imitación a la Santísima Trinidad de Dios, como nos dice Apocalipsis capítulo 13 y los versículos 13 al 15. El propósito, note que es apartar a los hombres de la fe en la verdad. Es lo que procuraba precisamente por medio de sus ministros que hacían en Corinto, como señala el versículo 3. Pero el grave problema es que usa un disfraz que le hace difícilmente reconocible. Estos, a quienes Pablo llama servidores de Satanás, los señala como hijos del demonio, ya que ellos seguían sus insinuaciones y además practicaban sus obras. Aquellos que eran hijos del diablo estaban interesados y sentían deseo en hacer o que era propio de él. Satanás dijo Jesús que es homicida y recordó a quienes le escuchaban que no era algo nuevo en él, sino que había ocurrido así desde el principio. El pecado es el resultado de la condición homicida del diablo, que pervierte el mensaje de Dios, proponiendo en su lugar la mentira diabólica para generar en el que cree una situación de alejamiento de Dios y orientarlo a la muerte eterna. Esta condición homicida del diablo le impulsa a actuar en contra del mensaje del Evangelio de la gracia que proclama la salvación por fe en Cristo Jesús. Pero note que estos estaban pervirtiendo el Evangelio de la gracia que Pablo había predicado para quienes no habían creído en la respuesta del mensaje, no lo hicieran y se perdieran en sus delitos y pecados. También para quienes habían creído que se apartaran de la verdad y perdiesen las bendiciones de Dios a causa del pecado. El mensaje de Dios es siempre verdad y vida, pero el de los apóstoles del diablo es siempre mentira y ruina. Además son, como se aprecia claramente en su comportamiento contra el apóstol Pablo, calumniadores y mentirosos como lo es Satanás, ya que cuando hablan siempre lo hacen mintiendo, como expresión de la naturaleza satánica. Sigue diciendo este versículo: como ministros de justicia. Note que en su astucia se presentan como servidores de la justicia, cuando en realidad lo eran de la iniquidad. Ellos anunciaban una justicia que satisface al hombre,
advirtiendo a los que le escuchaban que el Evangelio de la sola gracia y de la sola fe es un mensaje parcial que debe complementarse con la justicia de las obras de la ley y la práctica de las normas religiosas. Y precisamente sobre esto escribe Auger cuando dice: estos falsos maestros decían ser predicadores de aquella justicia que es de Dios y que aprovecha para justificación de los pecadores. Satanás no viene a nosotros como Satanás, ni el pecado se presenta como pecado, sino como una forma de virtud, y los maestros del error aparecen como adalines especiales de la verdad. Fin de la cita de Auger. Así pues, cualquier enseñanza que sirva para exaltar las virtudes del hombre y presente como verdad tomada de la palabra, sin serla, es actuar en el terreno del maligno contrario a la verdad de Dios, engañando a los creyentes. Cuantas veces se enseñan tradiciones de hombres como verdades de Dios, cuando solamente son cadenas de esclavitud puestas sobre aquellos a quienes Dios ha hecho libres. Sigue diciendo este versículo, cuyo fin será conforme a sus obras. El versículo concluye con una frase de aliento, ya que los hijos de Satanás, ministros y seguidores suyos, actúan impunemente en el tiempo actual, pero serán tratados por Dios como corresponde a los méritos de sus obras. Y esta es la verdad bíblica, ya que momentáneamente parece que progresen, pero su fin es un fin seguro, como nos dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 24, versículo 12 y Mateo capítulo 16, versículo 27. También el mismo apóstol hace una solemne advertencia cuando dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Especialmente advierte del trato que debe dársele a quienes se aproximan con otra doctrina, cuando dice que mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16 y los versículos 17 y 18. Estos enemigos del Evangelio producen disensiones que generan en divisiones entre los creyentes. En relación con estos, llama a estar vigilantes. No solamente procuran causar divisiones, sino que ponen tropiezo contra la doctrina que habían recibido de los apóstoles. Por tanto, el apóstol advierte que el objetivo principal de tales es servirse a sí mismos y no al Señor. Estando en la obra, no buscan glorificar a Dios, sino a ellos mismos, ya que son, como dijo antes el apóstol, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por tanto, el creyente ha de tener sumo cuidado con las artimañas de Satanás y de aquellos que él trata de introducir entre el pueblo de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, nos dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, y de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Comienza diciendo este versículo: otra vez digo que nadie me tenga por loco. Para introducir este largo párrafo,
apela nuevamente a la insensatez, porque él mismo había enseñado que gloriarse en uno mismo es no sólo insensatez o necedad o locura, sino también orgullo, como nos dice el capítulo 10, versículo 12. Por lo que va a seguir, algún lector podría pensar que Pablo era insensato o un necio, que se dedicaba a jactarse de sí mismo y de sus proezas. Pero era necesario en la defensa personal de su apostolado hacer una breve síntesis de su obra y sufrimiento, frente a quienes se gloriaban de sí mismos, desposeyéndole y no considerándole como apóstol de Cristo, de modo que se retrotrae a la misma frase con que inició el argumento anterior, usando la misma forma, cuando dice, otra vez digo, versículo 1, y lo hace para pedir que nadie le considere como un loco arrogante, ya que no quería que nadie le considerase como eran sus detractores, llenos de sí, pero aún si fuese así, pide un poco de tolerancia para todo lo que va a decir. Sigue diciendo este versículo, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Mencionar las buenas condiciones, acciones, es gastancia, pero puede ser defensa como en el caso de Cristo, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 32, 37 y 38. Note que el apóstol, imitador de Cristo, lo es también de su defensa, ya que los que le acusaban se engrandecían con su estirpe y también procedencia, misión, conocimientos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no podían presentar las credenciales que Pablo va a presentar. No era jactancioso Pablo, pero sí, alguien lo consideraba así, le ruega que le permita gloriarse literalmente algo, poco, en sentido disminutivo, es decir, un poquito, como consentían, por ejemplo, con la mucha gloria de sus detractores. Está pidiendo solo un trato igual que el que los corintios habían concedido a los arrogantes, engreídos y orgullosos falsos apóstoles. De otro modo les decía, ya que permitís a mis enemigos gloriarse de lo que hacen, concededme a mí contaros un poquito de lo que he sufrido. Probablemente nadie de los corintios que conocían la obra del apóstol lo tomaba por un necio, arrogante, contando sus obras. Pero es interesante apreciar el uso del pronombre definido nadie. Por consiguiente, habría algunos que sí lo consideraban de ese modo y lo hacían notar a los creyentes. Estos serían los judaizantes, enemigos suyos. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Comienza diciendo este versículo, lo que hablo no lo hablo según el Señor. La autoalabanza no es conforme o según el Señor. Y esto ya ha sido tratado anteriormente, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 16 y capítulo 10, versículos 2 y 3, ya que una relación de acciones personales debiera omitirse desde la perspectiva de vida cristiana. De ahí que Pablo lo reconozca como locura. El creyente nada tiene que gloriarse, porque todo lo ha recibido de parte del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. El jactarse, glorificarse, enorgullecerse del creyente solo ha de ser en el Señor, capítulo 10, versículo 17, ya que el apóstol afirma que su única gloria era la cruz de Cristo, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Por esa razón resulta extraño
que la forma de hablar, el lenguaje que va a expresar, no es según el Señor, es decir, como característico de Cristo o de quienes son sus discípulos. Esta expresión conduce a algunos a suponer que se trata de un párrafo, sino personal suyo como hombre. Pero la epístola, como el resto de la Escritura, procede del impulso del Espíritu de Dios, que conlleva necesariamente la inspiración plenaria como objetivo en garantizar la infalibilidad de la palabra que la hace eficaz para la edificación del pueblo de Dios. Así que lo que sigue, aunque Pablo dice que no es conforme a Cristo, no supone que no está bajo la inspiración divina. Pero con todo, basta la lectura y el estudio de lo que sigue para darse cuenta de que no son frases arrogantes para ser aplaudido por los lectores, sino sencillas y humildes apreciaciones referentes a las experiencias de su vida y ministerio. Y no es que él quiera hacer referencia a ellas, sino que se ve obligado a escribir así a causa de lo que sus adversarios decían de su condición y persona. La incomodidad de escribir así lo lleva a una posición tal que recuerda a los lectores que está comportándose al hacerlo como si se tratase precisamente de un loco, al verse obligado a hablar de su propia grandeza. Note que sobre el orgullo de quienes hablan de ellos mismos, cuán frecuentemente los escritos, incluso los de las buenas personas, son las causas sobre las que ellos rocían el incienso de su propio orgullo. Pero note también que, si bien es cierto que el cristiano no está puesto para autoalabanza, no es menos cierto que en ocasiones es necesario, y lo es para poner de manifiesto la verdad frente a quienes procuran hacer creer a otros la mentira. De ese modo, las palabras del párrafo deben de ser consideradas en la base de intencionalidad con la que se escriben. En alguna circunstancia y bajo la dirección del Espíritu Santo, como en este caso se ve en la necesidad de declarar que Dios hace por él, con él y por medio de él. Y de nuevo debe de entenderse que cuando dice no hablo según el Señor, está diciendo que en la forma de escribir así no es conforme a lo que Cristo enseñó y a lo que la Biblia enseña también. Cuando dice en Proverbios capítulo 27 versículo 2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Está diciendo que esta jactancia obligada no tiene ejemplo en la forma de comportarse de la vida de Jesús, pero él se veía obligado al hacerlo contra su propia convicción y norma, para llamar la atención a los corintios de hechos significativos en su vida que ponían de manifiesto su condición de apóstol de Jesucristo. Sigue diciendo este versículo, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Lo que sigue solo lo hace por necesidad obligada frente a sus enemigos. Pablo, muy a pesar suyo, recurre a los métodos que son propios de sus adversarios y lo hace para salvar su testimonio y por ende la obra del Señor. Lo que interesa es que, aunque le consideren como un loco, por lo que escribe, puede llegar a los creyentes con el propósito de hacerles ver la equivocación en que, por lo menos algunos estaban, promovida por los falsos apóstoles. Y voy concluyendo con esto. A Satanás se le presenta continuamente en la actualidad como un ser, por ejemplo, con cuernos, también con el torso semblante, de color rojo, con cola, muy feo. Pero note que esta
representación de Satanás está muy lejos de la manera en la que se presenta a los hombres. Otros, sin embargo, piensan que Satanás está vinculado a la pobreza, a los borrachos, a los hundidos, a los barrios bajos, pero note que esto también es una falsa impresión de cómo en realidad es Satanás. Sin embargo, la palabra de Dios nos está diciendo que se disfraza de ángel de luz. Quizás como ilustración podríamos decir que se presenta como un ministro del Evangelio, llevando una vestimenta religiosa y de apariencia muy piadosa. Y lo hace hablando de la Biblia, según, claro está, él, de quien interpreta para tal ocasión. Amigo y amiga oyente, nunca mire las apariencias de los hombres, porque en realidad estas pueden ser muy distintas a la imagen que tratan ellos de dar. La palabra de Dios nos enseña, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amigo y amiga oyente, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, porque Él tiene poder para hacerlo, y lo puede hacer en cada persona siempre y cuando la persona, voluntariamente, cuando ha escuchado la palabra de Dios, decide creer a Jesucristo, creer en la obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Si tú crees en esto, si tú crees en Jesucristo, que Él murió por tus pecados y delitos, pero que también resucitó de entre los muertos, pues solamente te queda aceptarle en tu vida, en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo si nunca antes has hecho esta oración de fe y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento. Tu palabra dice que tú anduvites haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios está contigo. Lo estaba antes y lo está ahora. Yo soy una persona oprimida por el diablo y tengo necesidad de que esta opresión se vaya de mi vida. Vengo a ti, Señor Jesucristo, en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador, y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.